a traerles esta segunda parte de la clase de argumentación, en donde vamos a tocar los temas de secuencia argumentativa, el esquema canónico de esa secuencia, los tipos de argumentos, las técnicas y también los géneros argumentativos. La idea de esta clase es darles los elementos para que ustedes mejoren su competencia tanto en lectura como en escritura de textos argumentativos, porque no es que no tengan, o sea, ya conocen acerca de estos textos, no solo por la clase que vimos en el video anterior, sino también porque ustedes a lo largo de la vida han leído y ya han producido también textos argumentativos. Pero bueno, la idea es refinar ese conocimiento, reforzarlo y además darle una perspectiva más teórica y lingüística para que ustedes se conviertan en mejores escritores y lectores de textos argumentativos. Como les decía entonces, vamos a ver en primer lugar el esquema canónico de la secuencia argumentativa, que si nosotros vemos este nombre de esquema, tiene que ver con la idea de Adam de que cada una de las secuencias se traduce en una idea, en una imagen mental que nosotros tenemos y que nos muestra cómo configurar los textos argumentativos cuando nos toca producir esos textos argumentativos o también para leerlos. Ya sabemos cómo esos textos vienen organizados y eso nos facilita su lectura y su comprensión. Entonces la idea es que por medio de la aprehensión de este esquema canónico sea un poquito más sencillo para ustedes comprender la estructura de esa secuencia. Bien, entonces ustedes pueden ver acá que hay 6 elementos en el esquema canónico de la secuencia argumentativa. Hay 2 que son obligatorios y 4 que no son obligatorios. Los 2 obligatorios son los que están de color gris. Y los que son accesorios, pero no menos importantes, son los de color naranja o marrón. Entonces, los obligatorios son la tesis nueva o la conclusión y los argumentos. Y los no obligatorios, la tesis anterior, las premisas, el modalizador y las restricciones o contraargumentos. En la diapositiva siguiente vamos a ver con más detalle cuáles son las características de cada uno de estos textos. Bueno, entonces comenzamos con los elementos obligatorios del esquema canónico. Estos son la tesis nueva o conclusión, que es una opinión que se sostiene en el texto y que se resume en un solo enunciado con sujeto y predicado, y los argumentos, que son las razones que sostienen esa tesis. Bueno, ¿qué es la tesis? ¿Qué es? Es la opinión que nosotros tenemos acerca de un tema, ¿sí? Por ejemplo, si el tema fuera la comida, nuestra tesis podría ser: la mejor comida es el pollo, ¿sí? Y fíjense que se resume en un solo enunciado, ¿sí? No hay que poner varios enunciados con punto seguido, no es un párrafo, no es una oración compuesta, es una oración breve que tiene un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Por ejemplo, la mejor comida es el pollo. La mejor comida es el sujeto, el verbo es y el pollo es el predicado. Siempre hay que tratar de formular las tesis de esa manera, ¿sí? Porque es una manera que nos simplifica mucho el poder entender cuál es la opinión de esa persona que está escribiendo o hablando para tratar de convencernos de algo. Los argumentos de esa tesis, por ejemplo, la tesis de que la mejor comida es el pollo, podrían ser porque se cocina rápido o porque tiene un sabor delicioso que se combina con diferentes cosas. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que los argumentos pueden tener distintas formas o pueden cambiar de acuerdo al público que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿sí? Si el auditorio, por ejemplo, son niños, le podemos decir: el pollo es la mejor comida porque es blandita, es divertida, le podemos poner distintos colores. Y si nosotros tenemos un público, por ejemplo, más gourmet, le podemos decir: el pollo es la mejor comida porque se adapta y absorbe los sabores más refinados, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre depende
del auditorio los tipos de argumentos que vamos a utilizar nosotros en el momento de hacer nuestra argumentación. Y ahora vamos a ver un ejemplo de estos elementos obligatorios del esquema canónico. El ejemplo es un tweet de Joana que dice: mucha perspectiva de género, pero la licencia por paternidad sigue siendo 2 días, debería ser un mes mínimo. Y continúa el hilo, seguimos con el discurso de los hijos son de la madre. Bien, entonces acá la tesis nueva, tesis propuesta o conclusión, la opinión de Joana es que la licencia por paternidad debería ser de un mes por lo menos. Fíjense que nosotros no hemos copiado exactamente lo que puso Joana. Joana puso debería ser un mes mínimo, ¿sí? Pero acá en ese debería ser un mes mínimo no tenemos un sujeto explícito, está el sujeto tácito, hay una elipsis. Entonces lo que nosotros hacemos para que la tesis quede más formalizada es que le agregamos esa información que está perdida en la oración. La licencia por paternidad, ese es el sujeto, debería ser el predicado un mes. Y en vez de ponerle mínimo, que es como más informal, le ponemos por lo menos, pero no es necesario hacer ese cambio. De esa manera nos queda nuestra tesis bien formulada. Luego tenemos 2 argumentos que presenta Joana. En primer lugar, ella dice, si somos una sociedad con perspectiva de género, este tema tiene que cambiar. No podemos tener una sociedad con perspectiva de género que comparte la paternidad y la maternidad y el cuidado de un bebé y pensar que el papá solamente necesita 2 días con un bebé recién nacido, ¿sí? Ese sería su primer argumento. Y el segundo argumento es una cita de una frase conservadora, eh, pero es una cita desautorizada para decir no sigamos con ese discurso conservador en el cual lo más importante es la madre para el cuidado del hijo. El papá también tiene que tener su lugar en el cuidado del hijo. Entonces, como les decía, los 2 argumentos son, primero, que si tenemos perspectiva de género, tenemos que desear una mayor licencia para los padres, y segundo, que una cita que está entrecomillada de un discurso conservador, de una frase hecha conservadora. A continuación vamos a ver los elementos no obligatorios del esquema canónico: la tesis anterior, las restricciones o contraargumentos, las premisas y el modalizador. La tesis anterior es la tesis contraria a la que se expresa dentro de un texto y se le llama tesis anterior porque viene de textos anteriores, ¿sí? Y el autor la contradice en su texto, o sea, el autor toma una tesis o una opinión de un texto antiguo y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no lo dice explícitamente muchas veces, sino que simplemente al enunciar su tesis está dialogando con un texto anterior que decía lo contrario. Y ahí vemos las características importantes que tiene el la argumentación, que ya lo vimos en la clase pasada, que es dialógica y es polémica. Es dialógica porque está dialogando con esos textos anteriores que decían lo contrario, y es polémica porque se opone a lo que decían esos textos anteriores. Sí, la diapositiva que viene vamos a ver un ejemplo de esa tesis anterior. Pero así como la tesis anterior tenía... como la tesis propuesta, perdón, tenía argumentos, también la tesis anterior, o sea, la tesis que viene de ese texto anterior, tiene sus argumentos. Y esos argumentos se llaman contraargumentos porque son argumentos que van en contra de lo que dice la tesis que está expresada en mi texto, ¿sí? Entonces tenemos los argumentos que son los de mi tesis, son los de la tesis propuesta, y tenemos contraargumentos que son los argumentos de la tesis anterior, que también vienen de otros textos, ¿sí? Anteriores. También se les llama restricciones, esa es la palabra que utiliza Adam, o contra argumentos, como decía, o también se les llama objeciones. Son objeciones a lo que yo estaba diciendo antes, ¿sí? Sí está bien lo que vos decís, pero esa sería una objeción, ¿sí? Luego tenemos este elemento que son las premisas. Las premisas son muy importantes en un texto argumentativo, aunque no aparezcan, aunque sean bien escurridizas y normalmente
no se las vea, no estén explícitas, porque son las que permiten la comunicación entre el autor de un texto y su auditorio, y entre el autor del texto y los textos anteriores. Es la que permite ese diálogo permanente con otros textos y también con el auditorio, con las personas que están escuchando. ¿Por qué? Porque es el conjunto de conocimientos que comparten todos los que participan en esta situación de comunicación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la intersubjetividad, del conjunto de conocimientos compartidos entre las personas que entre el emisor y el receptor, entre los participantes? ¿Sí? Bueno, en este caso las premisas son esto, son los conocimientos compartidos, pero dentro de esos conocimientos compartidos hay acuerdos entre esas dos personas. Son personas que, por ejemplo, la del texto anterior y la del texto actual e incluso el auditorio, son personas que no necesariamente piensan igual en todo. De hecho, la idea es convencer al auditorio de que cambie de opinión, ¿no es cierto? Entonces, si bien no están de acuerdo en casi nada, hay ciertos acuerdos que tienen, ¿sí? Ciertas cosas en las que todos creen porque forman parte de la misma sociedad. Y ya lo vamos a ver también en la diapositiva que sigue en un ejemplo. Finalmente tenemos como elemento no obligatorio al modalizador. El modalizador lo que nos indica es el grado de fuerza, el grado de creencia que yo tengo en, en mi tesis. Fíjense que dice que es una o más palabras que expresan el grado de certeza que el enunciador tiene con respecto a su tesis. Se coloca antes o después también de la tesis nueva y está representado por adverbios. Seguramente, probablemente, ciertamente, quizás, ojalá. Esos serían los modalizadores. Ahora bien, esos modalizadores, como les decía, nos indican cuál es el grado de certeza que nosotros tenemos en lo que estamos proponiendo como nuestra opinión, ¿sí? Porque nosotros no necesariamente tenemos que estar súper seguros de nuestra opinión. Muchas veces nosotros estamos llegando a una creencia por medio de lecturas que estamos teniendo, por medio de cosas que estamos escuchando. Entonces yo puedo decir, quizás sería conveniente que los padres tuvieran una licencia por paternidad más larga, ¿sí? No es lo mismo que decir yo estoy segura de que los padres tienen que tener una licencia por paternidad más larga. Esa es la diferencia que da el modalizador, lo que nos muestra el grado de confianza que el enunciador tiene en lo que está diciendo. En esta diapositiva entonces tenemos un ejemplo de estos elementos no obligatorios que les había anunciado en la diapositiva anterior. Fíjense que tenemos la tesis anterior, que en este caso, y si bien hemos dicho que no necesariamente tiene que estar explícita en el texto, está explícita. Dice, la tesis anterior es que la licencia por paternidad debe ser de 2 días. Y esa tesis anterior, fíjense que se corresponde con la ley en Argentina, no es la misma que la ley en otros países. La licencia por paternidad debe seguir siendo 2 días o es de 2 días. Esa sería la tesis anterior. Fíjense que está explícita ahí en el tuit de Joana. Luego tenemos las premisas. Las premisas, acuérdense que es el conjunto de conocimientos que nosotros tenemos que nos permiten realizar un texto argumentativo, porque son cosas en común que tenemos con el auditorio y también con los que opinan distinto de nosotros, los que están a favor de la tesis anterior. Esas premisas son, en primer lugar, el conocimiento de que hay una ley que da licencia en el trabajo cuando se tienen hijos y de que esa ley actualmente nos está dando solamente 2 días. Y otra cosa también es que es muy importante el cuidado del bebé que recién acaba de nacer. Es importante, en eso están de acuerdo tanto los de la tesis anterior como los de la tesis nueva. Por eso es que se les da licencia al papá y a la mamá para que estén con el bebé recién nacido. Ahora bien, lo que no están de acuerdo es la cantidad de tiempo que el papá necesita estar para cuidarlo al bebé. Ellos dicen, bueno, el papá no es importante, sería la tesis anterior, no es importante en el cuidado del bebé, solamente necesita estar los 2 primeros días para sacarlo a la mamá del hospital y anotarlo al bebé. Y de ahí no hace falta más nada. En cambio, la mamá tiene que tener una licencia más larga, eso dice la ley, para quedarse con su bebé y cuidarlo y amamantarlo. Entonces, lo importante de estas dos posturas, que si bien son distintas, tienen en cuenta el cuidado del bebé como una prioridad. Esa sería la premisa.
Luego, fíjense, tenemos el contraargumento de esa tesis anterior, que acuérdense que la tesis anterior, y la están viendo, dice que la licencia por paternidad tiene que ser de 2 días. Y es una contestación en otro tuit a lo que dijo Joana, en este caso de Claudia Lolón. Claudia dice, sí, está bien, le alargamos la paternidad, eso es lo que quiere decir ahí en esos puntos suspensivos. Pero ni olvido ni perdón para el esposo de mi amiga que usó su permiso de paternidad para irse de pesca un mes con sus amigos. Entonces, fíjense que ahí está la objeción, ahí está el contraargumento. Si les damos la licencia más larga, que no se vayan a pescar con sus amigos, que se ocupen del cuidado del bebé, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este es un argumento de la parte contraria, de la tesis anterior. No es muy necesario darle en realidad porque se van de pesca o hacen otra cosa que no tienen que hacer en lugar de quedarse a cuidar a los bebés. Y finalmente lo que tenemos de esos elementos no obligatorios es el modalizador. El modalizador en este caso es el mínimo. El mínimo es un adjetivo, pero que en este caso está utilizado como un adverbio. En realidad debería ser mínimamente si estuviera gramaticalmente correcta la frase. Pero bueno, ustedes saben que lo que tenemos en los tweets, en los textos reales, es que siempre va a haber, no van a ser gramaticalmente correctos. Siempre va a haber algún error o algún uso común, porque esto es un uso súper común en realidad. No sé si es realmente un error. Entonces, acá donde dice debería ser un mes mínimo, tendría que decir debería ser un mes mínimamente. Fíjense que acá el modalizador está al final de la tesis, pero lo que está mostrando es mucha seguridad en esa afirmación. O sea, dice por lo menos tendría que ser un mes. Entonces está muy segura de que el mes por lo menos es necesario y mejor si hay más. Nos está abriendo la puerta para poner más tiempo todavía para la licencia de paternidad. Es decir, que hay muchísima seguridad en esa afirmación. En las diapositivas que vienen vamos a ver los diferentes tipos de argumentos que pueden aparecer en los textos argumentativos. Esto es parte de la teoría de Perelman y Albrecht Titeca, que se acuerdan que decían que la argumentación era un conjunto de técnicas para poder convencer al otro. Bueno, ellos estudiando los casos judiciales se dieron cuenta que los abogados utilizaban siempre las mismas formas de argumento, siempre las mismas técnicas, y entonces hicieron un libro donde recopilaron todas las técnicas que utilizaban los abogados para convencer a los jueces. Nosotros no hemos puesto todos los argumentos, todas las técnicas, porque son muchísimos, es un libro muy largo. Hemos puesto los más importantes y los más usados. En el caso de los tipos de argumentos son 6 y las técnicas que hemos elegido también son 6. Así que a continuación vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos que sostienen la tesis en un texto argumentativo. Y en primer lugar vamos a ver el argumento causal. El argumento causal es aquel que establece una relación entre dos eventos, una relación de necesidad, es decir, porque pasa esto, pasa esta otra cosa. Si vos haces esto, te va a pasar lo que sigue, ¿sí? Entonces ese argumento causal utiliza conectores siempre de causa, consecuencia, condición o finalidad, ¿sí? Que son los que acabo de nombrar. Si vos haces esto, por lo tanto, por eso, porque, ya que, debido a, también puede ser un sí, en caso de, esa sería de condición, o de finalidad, un para qué, por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo de otro tweet que es de este mismo hilo, son todas contestaciones al primer tweet, donde Willem se va a Bariloche dice, más allá de si los hombres usan esos días para criar o no, que ojalá sí, pero bueno, son hombres, también es necesario que dejen de para que dejen de contratar hombres por sobre mujeres, porque seguro se embarazan y hay que darles licencia. Entonces fíjense acá Willem está utilizando ese conector para qué en una parte y el por qué en otra parte. Utiliza dos conectores que nos están mostrando su argumento causal. ¿Sí? Ella dice, si nosotros le damos más licencia de paternidad a los hombres, su licencia se equipara con la de las mujeres y a la hora de contratar a un empleado no se van a fijar si es mujer o si es hombre porque la licencia por paternidad o por maternidad va a ser la misma. Entonces no van a preferir al hombre como hacen ahora porque siempre piensan que la mujer cuando se embaraza van a tener que pagarle sueldo 2, 3 meses o hasta 6 de acuerdo a la empresa sin que trabaje debido a que va a tener un bebé.
¿sí? Entonces, al equiparárselos tanto, pueden contratar tanto un hombre como una mujer. Entonces, fíjense, ahí tenemos la causa y la consecuencia. La causa, alargar la licencia de paternidad, la consecuencia, que contraten más mujeres en las empresas. El argumento de la inercia, por otra parte, es un argumento conservador, es un argumento que utilizan las personas cuando quieren que se mantenga un estado, cuando quieren que no cambien las cosas, cuando piensan que todo está bien y por lo tanto no es necesario hacer un cambio. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de un tuit de Jaime Rank que dice: un mes mínimo, ¿no es una exageración? Si al hombre le corresponde un mes mínimo, a la mujer le corresponde un año mínimo, lo que para mí también es una exageración. Entonces, fíjense, en este argumento, lo que está diciendo Jaime es que es demasiado lo que se está pidiendo de licencia para los hombres, que está bien la licencia que tienen y que está bien la licencia que tienen las mujeres, porque no se le puede alargar tampoco a ellas. Entonces, por lo que está abogando es por seguir con la misma cantidad de días de licencia en la paternidad, fíjense, con este argumento conservador. Está todo bien aquí, así, no hace falta, es una exageración pensar en tanto tiempo para el papá y la mamá con el bebé recién nacido. Continuamos con el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es aquel que ustedes deben conocer porque es el más común, que es cuando se toma la autoridad de alguna persona y se la trae a nuestro texto para apoyar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Si en general es una persona conocida o es una persona, también puede ser una persona común, pero que tenga cierta autoridad en el tema, ¿sí? Alguien que tenga legitimidad para hablar de eso. Entonces, a esa se toma esa cita, generalmente para apoyar la opinión, pero también se la puede tomar a la cita para hacer una cita desautorizada, como se acuerdan en el primer tuit, donde se hacía la cita de esa frase conservadora: los hijos son de la madre, para luego decir que eso es una cosa anticuada, ¿sí? Entonces se la puede tomar para apoyar la opinión, ya sea apoyando lo que yo estoy diciendo o para mostrar un ejemplo de o el discurso de la tesis anterior. En este caso tenemos un argumento de autoridad donde la cita indirecta que hay en este tuit apoya a la tesis propuesta. Fíjense, No Soy Sol dice: estaría bueno que ellos mismos reclamen. Escuché a muchos compañeros decir que habían juntado vacaciones y francos para cuando nacieron sus hijos y me sorprendía que no vieran lo malo de tener solo 2 días. Entonces, fíjense, acá se toma la palabra de los hombres, quienes están contando su experiencia de tener que tomarse vacaciones o tomarse francos para poder estar con sus niños. O sea que los hombres tienen un deseo de estar con los niños cuando ellos nacen y sienten la necesidad de estar con los niños como ellos hacen, pero por ahí no toman conciencia de hacer el reclamo y se quedan con esos 2 días nada más que les da la ley, cuando en realidad sí les hace falta más, porque ellos mismos lo están expresando con sus conductas y con sus afirmaciones. El argumento de analogía es un argumento que funciona por comparación entre dos estructuras parecidas o entre dos cosas parecidas, entre dos cosas que tienen algo en común. ¿Sí? Recuerden que nosotros cuando hemos visto fenómenos del habla, hemos visto la metáfora, que también era una comparación de dos estructuras parecidas de una manera figurada. Entonces, la analogía puede funcionar como una metáfora de una manera figurada, o puede funcionar como una comparación con ese como puesto en el medio o se parece a. Eh, y se pueden hacer comparaciones, por ejemplo, con otros países, con el pasado y el presente, con otras personas, con otros casos. En este caso, la comparación del tuit que estamos por leer es con un país avanzado como Alemania. Dice Teodosia: es algo en lo que hace re falta cambios. Acá en Alemania son 14 meses con el pago del 70% de tu sueldo, que lo puede tomar cualquiera de los dos o dividir entre ambos progenitores. Entonces, al contar esta experiencia, Teodosia está comparando la realidad en Alemania con la realidad en Argentina.
Y en ese caso se utiliza una analogía. Y acá en el argumento de ejemplo volvemos a retomar ese tuit que habíamos visto cuando veíamos un contraargumento, porque estos argumentos pueden ser tanto a favor de la tesis, hemos dicho, como de la tesis propuesta, como a favor de la tesis anterior. Entonces acá tenemos un contraargumento, o sea, tanto los argumentos como los contraargumentos toman estas formas estereotipadas, ¿sí? De analogía, de autoridad, de causa, consecuencia y en este caso de ejemplo. Entonces, leamos nuevamente. Dice, sí, pero ni olvido ni perdón para el esposo de mi amiga que usó su permiso de paternidad para irse de pesca un mes con sus amigos. En este caso se trae a colación un caso particular de la amiga de esta persona, Claudia, eh, en donde se produce lo contrario del efecto que se quiere lograr con esta ley, ¿sí? Entonces, al tomar este ejemplo del esposo de la amiga, lo que está diciendo, no sé si vale la pena realmente darles un mes de licencia si se van a ir de pesca, ¿sí? A través de este ejemplo. Había también otros ejemplos a lo largo del hilo. Había una mujer que decía que su marido le molestaba que esté en la casa un mes entero porque en vez de ayudarla le pedía cosas y no la dejaba estar con su bebé. Después había otros papás que decían, yo me quedé un mes con mi esposa y la cuidé y le cambié los pañales al bebé como corresponde, me hubiera gustado quedarme más tiempo. Entonces, mucha gente con sus casos particulares, con sus experiencias compartidas, se mostraba en esos tweets y daba esos ejemplos, que es otro tipo de argumento, tanto a favor como en contra. Llegamos al último tipo de argumento, que es el argumento de disociación. En el argumento de disociación se divide el universo del texto en dos polos opuestos, los buenos y los malos, uno positivo, otro negativo. El positivo, por supuesto, es el al que pertenece el enunciador, el etos, ¿sí? Que se carga de cualidades positivas. Entonces, eh, si vos no querés ser como los malos que están en la vereda del frente del etos, tenés que apoyar la postura del etos. Esa es la idea, ¿sí? Si no están conmigo, están contra mí, y los que están contra mí no sirven. Eso es lo que quiere decir el argumento de disociación. En este caso, volvemos al tuit original que dice mucha perspectiva de género, pero la licencia por paternidad sigue siendo 2 días. Fíjense, mucha perspectiva de género, ahí un poquito irónicamente está diciendo que no hay perspectiva de género, porque si hubiera perspectiva de género no habría 2 días de licencia por paternidad. Entonces lo que está haciendo es dividir el universo entre las personas que tienen perspectiva de género, que piensan como Joana, y las que no tienen perspectiva de género, que son las de la tesis anterior, las de la ley, las machistas, que no se dan cuenta de que los papás tienen que compartir este tiempo con sus hijos. Entonces, si nosotros no queremos ser machistas y queremos estar a favor del bebé, que tenga un cuidado de su papá, tenemos que apoyar la postura de Joana de que los papás tengan más días de licencia. En este punto vamos a ver las técnicas. La diferencia entre las técnicas y los argumentos es que los argumentos son verdaderos sostenes del texto, es decir, son los fundamentos sobre los que descansa la tesis, es decir, yo pienso esto porque, y todo lo que digo a continuación son argumentos, son las razones que hacen que mi tesis sea válida. Las técnicas ya no son razones, sino son maneras de hacer un texto un poquito más atractivo, un poquito más accesible al lector, que al auditorio le guste lo que está escuchando, lo que está leyendo, o que lo comprenda mejor. Entonces lo que hacen las técnicas es adornar y hacerlo más simple y más atractivo al texto. En este caso vamos a ver 6 técnicas. La ironía, la reformulación, los conectores, la definición, la pregunta retórica, y me está faltando una, pero ya la vamos a ver en las diapositivas que siguen. Y las primeras técnicas, 3 técnicas que vamos a ver son la ironía, la definición y la repetición. La ironía, como ustedes ya lo han visto cuando han visto fenómenos de habla, tiene que ver con
decir algo implícitamente que es lo contrario de lo que se dice explícitamente. Fíjense que acá, volvemos sobre el tuit original, Joana dice mucha perspectiva de género, pero entonces ese mucha perspectiva de género, en realidad explícitamente dice que hay perspectiva de género, pero implícitamente lo que quiere decir es que no hay ninguna perspectiva de género porque la licencia por paternidad es de 2 días. Entonces está insinuando lo contrario de lo que dice explícitamente para burlarse de esa afirmación, ¿sí? Se burla, dice, no, no es verdad, no hay ninguna perspectiva de género. Acá se hacen los que tienen perspectiva de género, pero en realidad no lo tienen. Bien, esta es la ironía. Ahora pasamos al otro tuit donde hay una definición. La definición, ya saben, que es decir con palabras qué es una cosa, un sujeto, dar las coordenadas para describir a un objeto o a un sujeto. En este caso, fíjense que el sujeto que se describe es ese marido que se había ido un mes de pesca con los amigos en lugar de ayudar a la mujer recién parida, ¿sí? Entonces, abajo le contestan a ese tuit, qué agradable sujeto, así lo definen, o marido del año. Fíjense que esas definiciones también son irónicas, porque en realidad no quiere decir que es el mejor marido, el marido del año, sino que es el peor marido, ¿sí? Que no es un agradable sujeto, sino que es un desagradable sujeto, ¿sí? Están insinuando lo contrario de lo que dicen para burlarse de este hombre que ha hecho algo que no debería ser. Entonces acá hay una definición, pero en estos casos la definición además es irónica. Están los dos recursos en uno. Luego tenemos la repetición. La repetición es una técnica que se utiliza muchísimo en la política, donde se repiten muchas veces ciertos conceptos o ciertos nombres para que queden en la mente del auditorio. Lo mismo pasa con la publicidad. Ustedes cuando han visto la redundancia se han dado cuenta cómo repetir muchas veces la marca o las ideas asociadas a esa marca hacen que uno la recuerde a la marca y tal vez la compre porque sabe que es conocida, ¿sí? En este caso, fíjense que la repetición está dada por las palabras hombres. Más allá de si los hombres usan estos días para criar o no, que ojalá sí, pero bueno, son hombres, también es necesario para que dejen de contratar hombres por sobre mujeres porque seguro se embarazan y hay que darles licencia. Ese hombres, hombres, hombres que resuena 3 veces, fíjense, lo que hace es mostrarnos que este tuit está centrado en los hombres y no en las mujeres. Está hablando de la experiencia de los hombres. Las últimas 3 técnicas que vamos a ver son los conectores, la pregunta retórica y la reformulación. Los conectores y la pregunta retórica vamos a verlo en un solo tweet y luego vamos a ver uno de reformulación. Fíjense Darío López lo que dice. Claro, yo soy padre y bueno, si queremos realmente un mes deberíamos movilizarnos y pedirlo, ¿no? O las mujeres deberían pedir por nosotros. Fíjense, esos dos signos de pregunta nos están indicando ahí que hay una pregunta retórica. Repito, como es un tweet, no se ha utilizado una gramática correcta que hubiera dicho que teníamos que colocar signos de apertura y de cierre. En este caso está el de cierre, que así lo usamos normalmente todos en la escritura informal, ¿sí? Entonces, ese signo de pregunta de cierre nos está indicando que es una pregunta retórica. ¿Qué es la pregunta retórica? Es una pregunta que se hace ya sabiendo la respuesta. Por eso es retórica. No es que yo quiero conocer lo que vos me vas a responder, sino que te estoy preguntando para que vos te des cuenta de cuál es la respuesta obvia. ¿Sí? En este caso, deberíamos movilizarnos y pedirlo, ¿no? En realidad lo que quiero decir es que hay que movilizarse y pedirlo, porque es el interés de los hombres, ¿sí? O las mujeres deberían pedir por nosotros, como diciendo, ¿que quieren que todos pidan las mujeres por nosotros? No, nosotros tenemos que movilizarnos. Fíjense cómo esa pregunta en realidad es una incitación a la acción. Y luego, Darío también usa conectores y usa varios conectores en una sola oración, fíjense. Es más, creo que cuando estimaron la maternidad también se pidió por nosotros, pero era más urgente por las mujeres. Entonces ahí tenemos el es más y el también, que son conectores sumativos. El cuando, que es de tiempo, y el pero, que es adversativo. 3 tipos de conectores, 4 conectores en un tweet muy cortito porque nos ayudan a comprenderlo mucho mejor ese tweet y a establecer esas relaciones de tiempo y de contraste, en este caso, hacerlas obvias para el auditorio que está escuchando o que está leyendo. Finalmente tenemos la reformulación,
donde el tweet aquí le hemos hecho un pequeño cambio, por eso no hemos puesto la imagen. Debatiendo con mi compañero de trabajo, me dijo que los hombres son simples y que se adaptan a las reglas del juego. O sea, ellos juntan días porque saben que nada va a cambiar. Ese o sea es un conector que indica que se va a decir lo mismo pero con otras palabras. Esa es la reformulación. Entonces, se puede usar o sea, se puede usar es decir, se puede utilizar en otras palabras, dicho de otra manera. Son diferentes conectores o frases que se utilizan para indicar que lo que yo dije antes, lo voy a decir de nuevo, pero de otra manera para que se entienda mejor. Hay una voluntad explicativa ahí en la reformulación, de decir lo mismo, pero de otra manera más sencilla, más fácil, para que se entienda mejor. En esta última diapositiva vamos a ver cuáles son los géneros argumentativos. Ustedes recuerden que cuando vimos modos de organización del discurso, vimos el concepto de género de Mikhail Bakhtin, que decía que los géneros eran tipos relativamente estables de enunciados que tenían un tema, un estilo y una composición distintivos, ¿sí? Y que pertenecían a diferentes ámbitos sociales. Entonces un género, por ejemplo, puede ser una carta, puede ser un poema, puede ser una novela. En el caso de la narración, los géneros más comunes, recuerden que eran el cuento, la anécdota, el relato histórico, la novela, la fábula. Ahora, en el caso de la argumentación, tenemos otros géneros distintos, porque la intención ya no es contar, como ya lo hemos dicho antes, sino en este caso queremos argumentar, queremos cambiar el sistema de creencias de las otras personas por medios lingüísticos. Entonces, los géneros acá van a ser distintos, van a ser géneros relacionados con el ámbito periodístico, opinativo, como la nota de opinión, como la editorial y como las cartas de lectores, y después otros géneros un poquito más libres como el debate, como la reseña o como el ensayo. En la diapositiva siguiente vamos a centrarnos en esos textos. Entre los géneros argumentativos, entonces les decía, tenemos el ensayo, la reseña, el debate y los textos periodísticos opinativos. El ensayo es un escrito personal, muy libre, donde se trata un tema de manera subjetiva. Es decir, si yo quiero escribir un texto donde hable acerca de algo que a mí me gusta o que no me gusta, o de una opinión acerca de algún tema, yo lo que estoy haciendo es un ensayo, ¿sí? En este caso, ese ensayo luego puede ser publicado de acuerdo a la formalidad que tenga. Puede ser un ensayo largo, puede ser un ensayo cortito, puede tener diferentes extensiones, puede tener diferentes géneros adentro. El ensayo es un texto muy libre y por eso es difícil de definir. Pero la idea es que es un texto donde yo expreso mi opinión acerca de algo. Y que no tiene, digamos, mayores constricciones, que puedo poner en el medio un refrán, un poema, un diálogo, puedo contar una anécdota, puede combinar también los otros tipos de secuencias. Con respecto a la reseña, las reseñas son críticas, son textos críticos que toman un objeto cultural y hacen una valoración de ese objeto cultural, ¿sí? Puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser una película, puede ser una serie. Muchas veces nosotros cuando queremos ir al cine, leemos primero las críticas que se han producido acerca de esa película o de las películas que tenemos pensado ver, para ver cuál de las dos nos conviene ver, para ver unas opiniones formadas anteriormente por gente que ya la vio y que nos recomiende o nos diga no vayan a verla porque es un desastre, ¿sí? Entonces siempre una reseña tiene que incluir esa parte de la recomendación al final. Véanla o no véanla, ¿sí? Y además también incluye un poquito de por eso se llama reseña, un poquito de qué se trata la historia, como para ver si es atractiva o no a los otros, y también una valoración acerca de esa historia o de ese producto, de ese objeto cultural. Actualmente también se producen reseñas acerca de restaurantes, de hoteles, de experiencias de viaje, todas esas cosas, e incluso en las apps también.
se puede ver antes de bajar una app si funciona bien, si no, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y esas también son reseñas. Las reseñas, aclaro, no son solo las estrellitas que se le ponen, no son solo el puntaje que se le pone, sino también un desarrollo de esa idea, de por qué se le pone ese puntaje o por qué no, una justificación. Y luego llegamos al debate que se produce de manera oral, generalmente es televisado, pero también puede darse, por ejemplo, en una institución escolar. Y en los debates lo que se hace es que hay dos o más personas que exponen sus ideas y luego pueden también, respetando ciertas reglas, contestarse entre ellos y hacerse preguntas entre ellos. ¿Sí? La idea es que se exponen los puntos de vista y luego hay un intercambio de opiniones acerca de esos puntos de vista entre las distintas personas que piensan de manera diferente. Un ejemplo de debate es el debate presidencial que se hizo hace un par de años con todos los candidatos, en los cuales cada uno de ellos podía dar su opinión acerca del proyecto de país que tenían y por qué había que votarlos o no. Ese sería un ejemplo. Luego tenemos lo que se llaman los textos periodísticos opinativos, que son textos periodísticos, pero no narrativos como la crónica y la noticia, sino en este caso argumentativos. Tenemos las notas de opinión, que son firmadas por un periodista, las editoriales que no tienen firma y las cartas del lector que están firmadas por un lector, ¿sí? Las notas de opinión, normalmente los periodistas lo que hacen es expresar un punto de vista personal del cual no se hace cargo el diario y por eso llevan la firma del periodista sobre algún tema de actualidad. En el caso del editorial ya es un texto como con más importancia y más peso dentro del diario porque normalmente lo hace el editor del diario o el dueño del diario, editor por eso se llama editorial, y pertenece, es como si estuviera firmado por todo el staff de un diario, por todas las personas que pertenecen a ese diario, a esa revista, a esa publicación. Por eso es que no lleva firma, porque se supone que todos suscriben a eso que se dice en esa editorial. Finalmente tenemos las cartas del lector, que están hechas por cualquier persona que desee escribir al diario y dar su opinión acerca de algún tema. Generalmente son temas de cotidianidad, de la ciudad donde se vive, alguna observación sobre algún evento lindo que ha habido, o al contrario, quejas sobre una calle rota, sobre un basural. Por lo menos en la Gaceta esos son los temas que se ven. Antes, cuando estaban publicados en formato papel, llevaban un señor director arriba. Ahora ya no se estila tanto ponerle el señor director arriba, sino directamente se pone el texto de lo que opina la persona. Pero van a ver abajo, y esta es una diferencia con la nota de opinión, abajo está el nombre del autor y ya sea la dirección real o su dirección de mail. En el caso de la nota periodística van a ver que no está la dirección de la persona. En algunas ocasiones ponen el mail, pero generalmente en vez de poner un mail ponen si no es una persona muy conocida, ponen una mini biografía o algo que nos haga, o algunas breves palabras que nos hagan conocer quién es la persona que está escribiendo y por qué escribe así también en cierta forma. Esas son las diferencias, entonces recuerden, entre notas de opinión, editoriales y cartas de lector. Llegamos al final de la última clase acerca de argumentación y además la última clase del año. Les sugerimos que si tienen consultas, se acerquen a los profesores por el mail o por el campus en los horarios destinados a tal fin. Y bueno, deseamos que hayan tenido un año productivo en nuestra materia, con nuestra cátedra y que hayan podido aprender. Estamos a su disposición para consultas y los esperamos el día del parcial.